Dicen que hasta el corazón más helado puede volver a latir, pero nadie advierte lo mucho que duele cuando el hielo empieza a derretirse. Él, un hombre rodeado de riqueza y vacío. Ella, una mujer rodeada de dificultades y fe. Y entre los dos, 6 pequeños corazones que solo querían un lugar al cual llamar hogar. Lo que comenzó con rabia y distancia se convertiría en algo que ni el tiempo ni el dolor podrían borrar. Porque a veces, la vida escribe sus historias más hermosas con las personas que menos esperábamos encontrar. Esta no es solo una historia de amor, es una historia sobre el perdón, los nuevos comienzos y sobre el poder que tiene una mujer sencilla para devolver el calor a un corazón que juró vivir en el hielo. La nieve caía en silencio sobre Buenos Aires, cubriendo los jardines de la mansión de Rodrigo López como un manto de olvido. Dentro, el silencio era tan denso como el aire frío que dominaba los pasillos. Rodrigo, sentado frente a una chimenea apagada, miraba las brasas que no se atrevía a encender. Se repetía que el fuego era una pérdida de tiempo, igual que el amor. Después de 2 matrimonios destruidos por la ambición, se había convencido de que toda mujer tenía un precio. Su corazón, endurecido por el desprecio, ya no latía, solo funcionaba. La mansión, enorme y lujosa, reflejaba su alma, fría, impenetrable, solitaria. Los empleados caminaban de puntillas, teniendo una mirada severa del patrón. Entre ellos, Selma, una mujer de manos agrietadas, mirada cansada y alma limpia. Llevaba 3 años trabajando allí, soportando en silencio las palabras duras de Rodrigo. No podía perder ese empleo, su hija, pequeña y frágil, dependía del dinero que ella enviaba a Brasil para sobrevivir. Esa noche helada, Selma limpiaba el pasillo principal cuando escuchó el sonido seco de un vaso rompiéndose. Rodrigo lo había dejado caer. La mirada de él se cruzó con la de ella por un instante, y en ese segundo, Selma juró haber visto algo que hacía mucho no veía en nadie: soledad. Pero él desvió la vista, como quien teme ser descubierto por dentro. Selma comenzó su día antes de que saliera el sol. La mansión dormía, envuelta en un silencio casi sagrado. Le gustaba ese momento, el único en el que podía respirar sin miedo. Pasaba el trapo por los pisos de mármol helado, acomodaba flores, cambiaba sábanas que nunca eran usadas. A veces se preguntaba por qué alguien con tanto dinero podía vivir rodeado de tanto vacío. Rodrigo bajaba las escaleras exactamente a las 7:30, puntual como un reloj suizo. No saludaba a nadie, solo observaba si todo estaba en su lugar. Si un cojín estaba fuera de posición, bastaba una mirada para que Selma se sintiera culpable. Aún así, nunca se quejaba. Sabía que detrás de esa dureza había un hombre herido, aunque jamás se atrevía a imaginar que algún día lo vería diferente. Durante el desayuno, Rodrigo recibió una llamada del colegio. Su rostro palideció, y la porcelana de la taza tintineó. «Mis hijos», murmuró en voz baja, casi sin creerlo. Aquel hombre que tanto había huido de los sentimientos ahora sentía el peso de la paternidad aplastándole el pecho. Y por primera vez, Selma lo vio humano. En ese instante, la nieve afuera pareció detenerse, como si hasta el cielo esperara lo que estaba por venir. Rodrigo permaneció sentado varios minutos después de colgar el teléfono. El silencio parecía burlarse de él. 6 hijos, 6 notas rojas, 6 llamadas de atención. Él, que siempre creyó que el dinero lo solucionaba todo, ahora entendía que su fortuna no compraba amor ni presencia. Las escuelas más prestigiosas de Buenos Aires le informaban, con tono distante: sus hijos están emocionalmente inestables, señor López. Aquellas palabras lo golpearon como cuchillos. Al mirar por la ventana, Rodrigo vio el reflejo de la nieve y, en ella, su propio rostro envejecido por la soledad. 2 exesposas, 2 traiciones y ahora 6 pequeños rehenes de la indiferencia. Decidido, tomó el celular y llamó a cada una de ellas, avisando que los niños vivirían con él. El tono fue el mismo, molesto, arrogante, indiferente. Ninguna parecía triste por cederlos. A la mañana siguiente, Selma notó un movimiento inusual en la mansión: habitaciones preparándose, juguetes nuevos llegando, choferes organizando maletas. Curiosa, preguntó discretamente a la ama de llaves qué sucedía.
Los hijos del Señor se mudan aquí, respondió en voz baja. El corazón de Selma se aceleró. 6 niños bajo el mismo techo que aquel hombre frío, ella sabía que el invierno estaba lejos de terminar. Los autos llegaron uno a uno, trayendo niños tímidos y asustados. 3 varones y 3 niñas, de entre 5 y 11 años, cada uno con los ojos reflejando el mismo vacío de su padre. Selma observaba a lo lejos, limpiando discretamente un florero en el vestíbulo, cuando la más pequeña, una niña de trenzas rubias, tropezó y cayó. Instintivamente, Selma corrió y la ayudó a levantarse. Gracias, señorita, dijo la niña con una sonrisa dulce. Rodrigo vio la escena y su rostro se endureció. Selma, no quiero que te metas con mis hijos, dijo él con voz seca, sin mirar a la pequeña. Tienen todo lo que necesitan. Ella bajó la mirada y murmuró un sí, señor, pero por dentro le dolía. Durante la cena, el ambiente era pesado. Los niños comían en silencio y Rodrigo intentaba parecer firme, sin notar que tenía frente a él 6 almas hambrientas, pero no de comida. Selma, desde la cocina, los miraba y sentía una tristeza que no sabía explicar. Esa noche, antes de irse, vio a una de las niñas llorando en el pasillo. Dudó, pero luego desobedeció. Se acercó y la abrazó con ternura. No llores, mi amorcito, mañana será un día mejor. La niña se calmó. Y sin saberlo, fue en ese instante cuando la nieve empezó a derretirse, dentro de la casa y dentro de Rodrigo. La noche cayó sobre Buenos Aires con un frío que cortaba la piel. El viento golpeaba las ventanas de la mansión, y los niños recién llegados parecían pequeñas islas de miedo en medio del lujo. No había risas, ni murmullos, solo el eco del silencio. Selma observaba desde lejos, temerosa de intervenir, recordando la orden estricta de Rodrigo. Pero su corazón de madre latía más fuerte que cualquier regla. Cuando el reloj marcó las 9, escuchó sollozos en el pasillo. Siguió el sonido y encontró al pequeño Cayo, el más chico, llorando solo, abrazado a una almohada más grande que él. «Quiero a mi mamá», murmuró entre lágrimas. Selma se arrodilló, sintiendo el pecho apretarse. «¿Puedo contarte un cuento para que duermas más tranquilo?», preguntó. Él asintió, secándose los ojos. Poco a poco, los demás fueron acercándose, atraídos por la voz suave que flotaba en el aire. Cuando se dio cuenta, Selma estaba sentada en el suelo, rodeada por los 6, contando con ternura la historia de Blancanieves. Los niños escuchaban fascinados, los párpados pesando de sueño, hasta que uno a uno cayeron rendidos alrededor de ella. Rodrigo llegó más tarde. El sonido de las risas había desaparecido, pero el silencio era distinto, cálido, sereno. Al entrar en la sala, se detuvo. Frente a él, sus hijos dormían como ángeles, y en medio, Selma, exhausta, con el libro aún abierto. Quedó inmóvil, sin saber qué sentir, rabia por su desobediencia o admiración por aquella escena que hacía años no veía. Rodrigo permaneció varios minutos en la penumbra, observando la escena. Algo dentro de él se movió, un eco distante del hombre que alguna vez fue. Los niños, que antes gritaban y peleaban en la escuela, ahora dormían tranquilos bajo el cuidado de una mujer sencilla. Y ella parecía hecha de luz. Incapaz de admitir lo que sentía, subió las escaleras en silencio y se encerró en su oficina, repitiéndose que era solo una coincidencia. A la mañana siguiente, Rodrigo bajó más temprano que de costumbre. Quería observar sin ser visto. Desde la cocina escuchaba risitas y voces alegres. Espió por la puerta y vio a Selma preparando el desayuno, enseñando a los niños a poner la mesa, pidiendo que dijeran por favor y gracias. No había gritos, ni caos, solo armonía. Cuando ella notó su presencia, se puso tensa, esperando un regaño. Pero él, por primera vez, no dijo nada. Solo observó. El aroma del café llenaba la casa, y las risas parecían derretir el hielo de su pecho. Más tarde, encerrado en su oficina, Rodrigo se sorprendió pensando en aquella imagen. «Es solo una empleada», se decía. Pero una voz interior susurraba, «o quizás sea mucho más que eso». Y afuera, bajo el cielo gris de Buenos Aires, la nieve volvió a caer,
como si toda la ciudad guardara aquel secreto. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y encanto. Rodrigo intentaba mantener el control, pero las murallas que había construido empezaban a resquebrajarse. A veces la observaba en secreto, ayudando a los niños con la tarea, corrigiendo errores con paciencia y celebrando cada acierto con un abrazo. Durante la cena, los pequeños reían, contaban chistes, competían por sentarse al lado de Selma. Rodrigo fingía estar molesto, pero su mirada lo delataba, se sentía parte de algo. Un sentimiento que no recordaba desde hacía años. Una tarde de sábado, Selma salió al jardín con los niños para plantar flores. Rodrigo, desde el balcón, los observaba. El sonido de las risas llenaba el patio cubierto de nieve. La escena era sencilla, pero poderosa, como si el invierno se diera paso a la primavera dentro de él. Esa noche, mientras revisaba los informes de su empresa, notó que no podía concentrarse. Cerró la computadora y miró la vieja foto de sus exesposas. Ninguna de las dos sonrisas parecía real. Entonces, por impulso, guardó el retrato en el cajón y murmuró, ya es hora de dejar de vivir congelado. Afuera, Buenos Aires dormía bajo la nieve, y por primera vez en muchos años, Rodrigo sintió algo que confundía y calentaba al mismo tiempo, esperanza. La vida en la mansión seguía tranquila, casi feliz. Rodrigo ya no era el mismo hombre que despertaba con amargura y dormía con rencor. Los niños reían más, estudiaban con entusiasmo y solo discutían por quién ayudaría a Selma a preparar el chocolate caliente en las frías noches de Buenos Aires. Él observaba todo con una mezcla de orgullo y desconcierto. No sabía si debía agradecerle o temerle a esa mujer que había convertido su casa en un hogar. Pero la paz rara vez dura mucho. Una mañana de martes, Rodrigo recibió una llamada inesperada. La voz de su exesposa, Laura, sonaba seca y envenenada. Me enteré de que te llevaste a los niños sin mi permiso. Espero que estés listo para las consecuencias. Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. Horas después, su otra exesposa, Renata, lo llamó furiosa, amenazando con llevarlo a los tribunales. Rodrigo sintió un peso familiar en el pecho, el pasado volvía a tocar su puerta. Las mujeres que lo habían herido regresaban, no por amor a sus hijos, sino por lo de siempre, dinero. Selma notó el cambio en el semblante del patrón. Intentó preguntar, pero él solo dijo, algunas tormentas regresan, incluso cuando el invierno ya debería haber terminado. Ella entendió lo que él no dijo. Y en silencio, comenzó a prepararse para defenderlo, aunque aún no sabía cómo. 2 días después, la calma se deshizo. Un oficial de justicia llegó a la mansión entregándole a Rodrigo una notificación. Las madres habían presentado una demanda solicitando la custodia exclusiva de los hijos, alegando que él los manipulaba para que las odiaran. El documento, lleno de mentiras, hizo que la sangre de Rodrigo hirviera. Selma lo encontró caminando en círculos en su oficina, el rostro dominado por la frustración. Esas mujeres solo piensan en sí mismas, gritó golpeando el escritorio. Y ahora quieren usar a mis hijos como trofeos. Selma se acercó despacio, con voz suave. No lo lograrán, señor. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Él la miró, agotado, y por primera vez confesó, hace mucho que no sé cómo pelear por nadie, Selma. Esa noche, mientras los niños dormían, Selma escuchó a algunos de ellos susurrando, mamá dijo que no nos soporta, que solo nos tiene por el dinero. Aquellas palabras le rompieron el corazón. A la mañana siguiente, Selma tomó una decisión. Tomó el celular sencillo que usaba para hablar con su hija y comenzó a grabar discretamente las llamadas de las madres con los niños. Sabía que estaba arriesgando todo, su empleo, su seguridad, quizá hasta su propia vida. Pero también sabía que nadie defendería a esos pequeños si ella no lo hacía. Por primera vez, el destino de la familia López dependía de una empleada con el corazón y la valentía de una leona. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Rodrigo intentaba mantener la calma frente a sus hijos, pero su mirada revelaba el miedo de perderlos. Con cada llamada de sus exesposas, se volvía más frío, más cerrado, como si el viejo Rodrigo regresara poco a poco.
Pero Selma veía más allá de la ira, veía a un hombre desesperado por no repetir los errores del pasado. Mientras todos dormían, Selma pasaba las noches en vela, revisando las grabaciones que había hecho de las conversaciones entre las madres y los niños. Cada palabra era una herida. Estos mocosos me vuelven loca, solo lo soporto porque el dinero llega cada mes. Selma sabía que esas pruebas eran la única oportunidad para que Rodrigo recuperara la custodia. Una mañana, entró a su oficina con la mirada decidida. Señor Rodrigo, tengo algo que puede ayudarlo. Él levantó la vista, cansado, incrédulo. Selma colocó su celular sobre el escritorio y presionó play. Las voces de las exesposas llenaron la habitación, revelando el desprecio que sentían por sus propios hijos. Rodrigo se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué harías esto por mí, Selma?, preguntó en voz baja. Ella sonrió suavemente. No por usted, señor, por sus hijos. Ellos merecen un padre presente y justo. En ese momento, él comprendió que estaba frente a la mujer más fuerte que había conocido. Y por primera vez, sintió algo que ya no recordaba cómo se llamaba, admiración. El Tribunal de Buenos Aires estaba lleno. Las exesposas llegaron con abogados costosos, maquillaje perfecto y un aire de falsa indignación. Rodrigo, en silencio, sostenía las manos de sus hijos, mientras Selma, al fondo, observaba con el corazón acelerado. Sabía que ese sería el día en que la verdad tendría que ganar. Durante el testimonio, las exesposas aseguraron que Rodrigo era agresivo, frío e incapaz de cuidar a los niños. Cada palabra era una puñalada a su dignidad. Pero cuando el juez pidió las pruebas de la defensa, Selma se puso de pie. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban firmes. Su señoría, si me permite, dijo entregando el celular con las grabaciones. Las voces resonaron en la sala, risas, insultos, desprecio. El silencio que siguió fue tan pesado como el mármol. Rodrigo bajó la cabeza, conmovido. Las exesposas se quedaron pálidas, tratando de justificar lo injustificable. El juez miró a Selma y luego a Rodrigo. Parece que alguien en esta sala sí entiende lo que significa cuidar, dijo con gravedad. Cuando el juicio terminó, Rodrigo se acercó a Selma y, por primera vez, la abrazó. Salvaste a mi familia, susurró. Ella solo respondió, solo hice lo que haría una madre. Afuera, la nieve volvió a caer, pero esta vez no estaba fría. Era una señal de renacimiento. El tribunal estaba en un silencio absoluto cuando el juez regresó a la sala. Las exesposas evitaban mirarse, con las manos temblorosas revelando su desesperación. Rodrigo respiraba profundamente, con sus hijos a su lado, mientras Selma permanecía de pie, inmóvil, como una guardiana de fe. El juez acomodó sus gafas y comenzó a leer la resolución con voz firme, ante las pruebas presentadas y los testimonios escuchados. Este tribunal reconoce la incapacidad temporal de las madres y otorga la custodia total de los 6 niños al señor Rodrigo López. Por un instante, nadie se movió. Luego, los niños corrieron hacia su padre, abrazándolo con fuerza. Rodrigo se derrumbó, llorando por primera vez en muchos años, sin vergüenza, sin coraza. El juez, conmovido, dio por finalizada la sesión. Las exesposas abandonaron el lugar en silencio, derrotadas no solo por la justicia, sino por la verdad que tanto intentaron ocultar. Selma permaneció quieta, observando la escena desde lejos. No esperaba aplausos ni reconocimiento. Pero cuando los hijos de Rodrigo se acercaron y la rodearon con un abrazo, gritando «Tía Selma», comprendió al fin, no necesitaba títulos, porque ya tenía lo más valioso de todo, el amor sincero de 6 corazones puros. Rodrigo se acercó despacio. «Te debo todo esto», dijo, mirándola con gratitud. Selma sonrió, tímida. «No me debe nada, señor. Solo prometa que seguirá luchando por ellos». «Por ellos, y quizás también por nosotros», respondió él, en voz baja. Ella bajó la mirada, con el corazón acelerado, sin saber si estaba soñando o viviendo. Días después, la mansión de Buenos Aires respiraba nuevamente como un verdadero hogar.
Las risas de los niños llenaban los pasillos, el aroma a pastel y chocolate caliente inundaba el aire, y Selma, ahora segura, cuidaba de la casa como si fuera suya. Rodrigo, más tranquilo, ayudaba con las tareas escolares, descubriendo el placer de una rutina sencilla que antes despreciaba. Una noche, después de cenar, los niños se reunieron en la sala. «Papá», dijo la pequeña Luisa, la de trenzas rubias. «En los cuentos que la tía Selma nos lee, siempre hay un final feliz, con beso y todo, y el nuestro no va a tener». Las risas llenaron el ambiente, y Rodrigo miró a Selma, sorprendido y algo incómodo. «Creo que tus hijos son mejores guionistas que yo», bromeó ella, riendo nerviosa. Pero el silencio que siguió estuvo cargado de significado. Rodrigo se acercó lentamente, con la mirada fija en la de ella. «Selma, ¿tú crees en los finales felices?», preguntó. Ella respiró hondo. «Sí, señor. Pero solo cuando las personas aprenden a perdonar». Él sonrió, y entonces, frente a los 6 pequeños espectadores, la tomó suavemente por la cintura. El beso fue dulce, lento, lleno de promesas y redención. Afuera, la nieve comenzó a caer otra vez, suave y delicada, como si el mismo cielo bendijera aquel amor improbable. Los niños aplaudieron, riendo a carcajadas, y Selma escondió el rostro, sonrojada. Rodrigo la abrazó con ternura. «Parece que Blanca Nieves encontró a su príncipe», dijo él sonriendo. «No, señor», respondió ella en voz baja. «Fue el príncipe quien aprendió a ser humano». Habían pasado 6 meses desde aquel día en el tribunal. El invierno seguía tiñendo Buenos Aires de blanco, pero el frío ya no asustaba a nadie en esa casa. La mansión, antes silenciosa y sombría, ahora rebosaba de sonidos, risas, música, pasos apresurados y el tintinear de las ollas en la cocina. El lujo seguía ahí, pero el brillo venía de otro lugar, del amor que, poco a poco, lo había transformado todo. Selma vivía allí ahora con su hija, Marina, quien pronto se volvió una parte inseparable de la nueva familia. Rodrigo, fiel a su promesa, dejó de ser el hombre de los negocios para convertirse en el hombre de las mañanas, el que se levantaba temprano a preparar hotcakes, el que esperaba el autobús escolar con los niños. El que reía con las historias contadas en la mesa. Una tarde, la nieve comenzó a caer lentamente, cubriendo los jardines con delicadeza. Selma miró por la ventana, abrazada a Rodrigo. «Nunca imaginé que Buenos Aires pudiera ser tan hermosa», dijo con una sonrisa tranquila. Él le besó la frente. «La ciudad siempre fue hermosa, Selma. Yo era el que no sabía verla». Afuera, los niños hacían un muñeco de nieve. Cayo, el más pequeño, le puso una bufanda roja y gritó: «Es papá Rodrigo, pero de hielo». Todos rieron. Selma y Rodrigo se miraron con complicidad. Allí, entre la risa y el viento helado, sabían que su historia ya no trataba de dolor, sino de renacimiento. La mansión ya no estaba hecha de mármol y silencio. Estaba hecha de amor y de una mujer que enseñó a un millonario a creer, una vez más, en los finales felices. Y así termina la historia de Selma, la mujer que transformó el dolor en amor, y de Rodrigo, el hombre que aprendió a ser padre antes de volver a ser capaz de amar. Si esta historia tocó tu corazón, dale like al video, compártelo con alguien que crea en los nuevos comienzos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias que conmueven de verdad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Queremos saber hasta dónde llegó el amor de Selma y Rodrigo.